¿Qué es un halogenuro de alquilo? Bueno, los halogenuros de alquilo, también llamados haluros de alquilo, son compuestos orgánicos que resultan de la situación de uno o más átomos de hidrógeno de un alcano por átomos de halógeno, como por ejemplo el flúor, cloro, bromo o yodo. Su estructura general es RX, donde R es un grupo alquilo que viene proveniente de un alcano y X es un halógeno como los ya mencionados. Ahora veamos sus propiedades principales. Los halogenuros de alquilo tienen tanto propiedades físicas como propiedades químicas. Una de sus propiedades físicas es su estado de agregación, ya que hay algunos más ligeros como el clorometano, que es un gas. Además, al aumentar la longitud de la cadena, pasan a ser líquidos y finalmente sólidos. La segunda propiedad es el punto de ebullición. Este siempre será mayor que el de los alcanos correspondientes y además aumentará según el halógeno. Otra de sus propiedades es su solubilidad, ya que estos no se disuelven en agua, pero sí en disolventes orgánicos como por ejemplo el éter, benceno y el cloroformo. Por último, tenemos la densidad de los halogenuros al kilo. Estos suelen ser más densos que el agua, especialmente los que contienen bromo o yodo. Ahora veamos sus propiedades químicas. Una de estas sería la polaridad del enlace CX, donde el halógeno es más electronegativo que el carbono, así que el enlace queda polar, y en donde el carbono toma la carga parcial positiva, lo que lo hace susceptible al ataque de nucleófilos. La segunda propiedad que tenemos es su reactividad. Estos participan en sustituciones nucleofílicas y en reacciones de eliminación, y la reactividad crece en la secuencia, de enlace CF más fuerte menos reactivo hasta Cl más débil más reactivo. Por último, tenemos la estabilidad del enlace, ya que el orden de la estabilidad es inverso al de reactividad. Ahora hablemos sobre su clasificación. La clasificación estructural según el carbono que aporta el halógeno. El primario es ese carbono y está unido a un solo otro carbono. El secundario está enlazado a 2 carbonos. Y el terciario coincide con 3 carbonos vecinos. Esta distinción influye directamente en qué mecanismo SN1, SN2, E1, E2 predominará y en la velocidad de la reacción. La halogenación por radicales libres es un proceso mediante el cual uno o más átomos de hidrógeno en un alcano son sustituidos por átomos de halógeno, cloro o bromo, utilizando luz ultravioleta o calor como fuente de energía. Este método sigue un mecanismo en cadena que se divide en 3 etapas principales: iniciación, propagación y terminación. A continuación se explica cada etapa tomando como ejemplo la síntesis de clorometano a partir de metano y cloro. Iniciación. En la etapa de iniciación, la molécula diatómica de halógeno, por ejemplo cloro, absorbe energía, luz ultravioleta o calor y se rompe homolíticamente. Cada átomo de cloro retiene un electrón del enlace, formando 2 radicales cloro muy reactivos. El proceso se representa de la siguiente manera, como podemos ver aquí en la imagen, donde Hb indica la energía luminosa. Estos radicales cloro inician la cadena de reacción al atacar las moléculas del alcano. Propagación. La etapa de propagación consta de 2 pasos que se repiten cíclicamente en la cadena reactiva. En el paso 1, el radical cloro extrae un hidrógeno del metano, formando ácido clorhídrico y un radical metilo. En el paso 2, el radical metilo reacciona con otra molécula de cloro, produciendo clorometano y regenerando un radical cloro. La regeneración del radical cloro en el paso 2 es clave. Este radical puede iniciar nuevamente el paso 1 con otra molécula de metano, manteniendo la reacción de la cadena. Terminación. En la etapa de terminación, 2 radicales cualesquiera
se combinan para formar moléculas estables, extinguiendo la cadena reactiva. Los ejemplos más comunes de esta terminación son los siguientes. Estas reacciones eliminan radicales libres del medio y producen clorometano o etano como productos finales. La selectividad de la halogenación varía según el halógeno. El radical cloro es muy reactivo, por lo que la cloración es rápida, pero poco selectiva. Tiende a formar mezclas de isómeros, sustitución en hidrógenos primarios, secundarios o terciarios por igual. En cambio, el radical bromo es menos reactivo, por lo que la bromación es más lenta pero más selectiva, favoreciendo la sustitución en carbonos más sustituidos, terciarios, secundarios y primarios. La bromación alílica es una reacción química en la que un átomo de bromo se sustituye por un hidrógeno en una posición alílica, es decir, en un carbono adyacente a un doble enlace. Este tipo de reacción se usa para obtener halogenuros a partir de alquenos manteniendo el doble enlace intacto. Iniciación. En esta etapa, la molécula de bromo se rompe homolíticamente por la acción de la luz ultravioleta o indicadores radicalarios como peróxidos, formando dos radicales bromo. Propagación. En esta etapa, el radical bromo ataca un hidrógeno alílico, que es un hidrógeno unido al carbono adyacente al doble enlace, formando un radical alílico estabilizado por resonancia. Este radical reacciona con otra molécula de bromo para formar el halogenuro alílico y regenerar el radical bromo, continuando la cadena. Esta radical bromo regenerado vuelve a iniciar el ciclo. Terminación. En esta etapa, los radicales libres que se forman durante la reacción pueden combinarse entre ellos y finalizar la reacción en la cadena. La sustitución nucleofílica SN1. El mecanismo de reacción en dos etapas. Primero, el haluro se disocia formando un carbocatión en paso lento. Luego, el nucleófilo se une a ese carbocatión. Por ejemplo, la hidrólisis del bromuro de terbutilo con agua produce alcohol terbutanol. El sustrato favorecido son los haluros de alquilo terciarios, que son carbocationes más estables. Y también puede ocurrir en secundarios en disolventes polares y con nucleófilos débiles, pero es muy improbable en primarios. Sustitución nucleofílica SN2. El mecanismo que es un proceso concertado en un solo paso. El nucleófilo ataca al mismo tiempo que se desprende el halógeno y el sustrato favorecido son los haluros de alquilo primarios y el impedimento estérico mínimo facilita el ataque nucleofílico. En haluros secundarios la reacción es más lenta y los terciarios prácticamente no reaccionan por SN2. La eliminación E1 es unimolecular en su paso determinante. Primero sale el halógeno formando un carbocatión igual que en SN1 y luego una base retira un protón para generar el doble enlace. El producto final es un alqueno más un ion hidrógeno o un ácido bromídico en medio acuoso y el anión haluro. El sustrato favorecido son los haluros de alquilo terciarios que forman carbocationes estables y los secundarios reaccionan vía E1, solo en condiciones especiales. Los primarios prácticamente no siguen en esta vía sin rearraigamiento. Eliminación E2. El mecanismo es una reacción concertada de un solo paso. Una base fuerte extrae simultáneamente un hidrógeno del carbono adyacente y el halógeno sale formando un doble enlace. El sustrato favorecido son los haluros de alquilo secundarios o primarios y estos últimos requieren bases muy fuertes. Con bases fuertes incluso los haluros primarios pueden sufrir E2. Los terciarios también reaccionarían vía E2 si la base es fuerte. Siguen normalmente la regla de Zaitsev, que es el alqueno más sustituido.